Hola amigos, les habla su hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe, para tratar estos asuntos de la discriminación o la conciencia a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Les hablamos desde el ministerio La Reforma Evangélica, esperando con estas disertaciones dadas precisamente al filo de la Sagrada Escritura un elemento de juicio para una enriquecedora conducción con respecto a estos asuntos delicados del tiempo presente. Comenzamos por señalar lo que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios allá en Romanos, el capítulo 2, versículos 14 al 16, donde dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, repito, primero leí Romanos 2 del 14 al 16. Ahora leo lo que dice Gálatas, el capítulo 3, en el versículo 28. En esta preciosa epístola de Gálatas 3:28, el apóstol Pablo dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Luego en Colosenses capítulo 3, en el versículo 11, dice la palabra divina lo siguiente: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Se ha sostenido con mucho peso que el protestantismo es la religión de la conciencia, ¿no? Y al respecto tenemos que recordar muy oportunamente las palabras célebres del reformador Dr. Martín Lutero en la Dieta de Worms del año de 1521 frente a toda la asamblea de los nobles feudales del Imperio Alemán, frente al mismo emperador don Carlos V y toda su corte. Allí el reformador Martín Lutero dijo públicamente lo siguiente: puesto que exigen de mí una respuesta clara y precisa, la daré, y es esta: no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es claro como la luz del día que a menudo han caído en el error y en grandes contradicciones con ellos mismos. Si no se me convence por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, si no se me persuade por los mismos pasajes que he citado, y si no cautivan mi conciencia con la palabra de Dios, no puedo, no quiero retractarme de nada, porque el cristiano no debe hablar contra su conciencia. Luego, dirigiendo una fuerte mirada a la asamblea, añadió estas impresionantes palabras: aquí estoy, no puedo obrar de otro modo, que Dios me asista, amén. Esta sentencia del reformador es muy clara, y esto lo ha llevado precisamente con la evidencia del surco bíblico a considerar que el protestantismo es la religión de la conciencia. Recordemos lo que él sostuvo no solamente en la Dieta de Worms, sino en muchas otras ocasiones, cuando el reformador
por motivos de conciencia, se negó a muchas propuestas que se le hicieron y que consideraba él que iban directamente contra la Biblia, la palabra de Dios. Pero Lutero estaba hablando aquí de la conciencia iluminada y encauzada objetivamente por la luz y molde de la palabra divina, la sola escritura, que como acertada brújula nos encaminará a la victoria. Y vamos a mirar lo que nos dice muy acertadamente el Salmo 119, versículo 105. El Salmo 119, versículo 105 nos dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso significa que la directriz, que la conciencia de todo cristiano debe seguir es la Biblia, la palabra de Dios, la sola escritura. En este orden de ideas tenemos que comenzar por ver que el ser humano es una creación de Dios y la joya central de su creación, y en tal condición nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros mismos. No nos pertenecen a nosotros mismos, sino que le pertenecen a Él. Y entonces esto está relacionado con la soberanía de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la epístola del apóstol, o el libro de los Salmos, en el capítulo 8. Allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, el salmista, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has puesto o le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este es un pasaje que habla por sí mismo. De por sí fue el primer pasaje de la Biblia que se leyó en la luna, cuando se dio el viaje del hombre a la luna en el año de 1969, el 20 de julio del año 69. Los astronautas norteamericanos citaron este pasaje de la Biblia, la palabra de Dios, y nos habla claramente del hombre como una creación de Dios y la soberanía de Dios, el orden que en su plan eterno ha establecido para nuestro mundo. Al renglón seguido, hemos de tener en cuenta que Él nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y veamos lo que al respecto dice el libro de Levítico, el capítulo 19, en el versículo 18. En Levítico 19, 18, la palabra divina dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh, Adonai, Elohim, yo el Señor. Entonces aquí el mandato de Dios en la Torá, es decir, en la ley de Moisés, es muy claro que nosotros no debemos odiar o aborrecer a nuestro prójimo, sino amarlo.
También dice el Evangelio de Marcos, o dice el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos 30 y 31, en forma nítida lo siguiente. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. En consecuencia, este fragmento evangélico es muy claro cuando habla de amar al prójimo como un mandamiento de Dios. Y notemos que el Señor refrendó este mandamiento en la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, la razón por la cual es un imperativo categórico que Dios nos da en ley, que debemos amar a nuestro prójimo. Pero este amor no implica condescendencia o permisividad con pecados ajenos, o conductas, o filosofías, ideologías o disciplinas que transijan contra nuestras conciencias, libertad o comunión en santidad con Dios. Y veamos lo que al respecto nos dice la palabra divina allá en Primera de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 22. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, la palabra divina dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Otra versión dice: no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Noten el concepto de hacernos cómplices de pecados ajenos. Consérvate puro. La palabra divina en este sentido es vehemente. Además, nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 5, lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Significa que todo conocimiento y que todo pensamiento, toda estructura o sistema ideológico, filosófico, etcétera, o toda disciplina humana tiene que ser pasada por el rasero de la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra divina cuando habla de llevarlo cautivo a Cristo. Y es decir, ponerlo a los pies de Cristo para que sea escrutado, para que sea examinado por Cristo nuestro Señor. Y eso se hace por la Sagrada Escritura, a ver si el Señor le da su aval o reprueba esa estructura, esa concepción, esa filosofía, esa ideología, etc. Todo lo contrario, por amor, debemos advertirle a nuestro prójimo de la disparidad de estos pareceres o conductas a la luz de la soberana o real palabra divina en ley, cuando estas
conductas o filosofías o ideologías o disciplinas vayan en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel, el capítulo 3, el versículo 18. En el libro de Ezequiel, el capítulo 3, el versículo 18, la palabra divina, por medio del inspirado profeta Ezequiel, nos dice lo siguiente: cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque es nuestro deber hacerle ver a nuestro prójimo con el valor que Cristo da, el dominio propio y el valor que Cristo da, la verdad de las cosas, con amor pero con vehemencia. Por eso dice la palabra divina que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de valor y de dominio propio. Es decir, que podemos con valor ser fronteros y señalar las cosas con toda entereza. También la palabra divina es muy clara cuando dice, dejando la simulación, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y eso significa que una muestra clara de amor al prójimo es hacerle ver la verdad de las cosas, sin irnos a los pleitos, sin irnos a la contienda, porque la palabra divina también es clara, dice que si alguno es contencioso, nosotros no tenemos tal espíritu. Del otro lado está lo relacionado con los frutos de la carne, porque en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, la palabra del Señor nos dice claramente lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Allí dice la palabra divina esto: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Porque dice allí: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Me estoy preguntando si en mucho el apóstol Pablo no estaría hablando proféticamente en esta ocasión de esta presente generación, la generación del posmodernismo y del secularismo. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchos en el día de hoy. Pues bien, amigos, este es el primer video de esta serie que llamamos conciencia, discriminación o conciencia. Discriminación o conciencia. En consecuencia, mis estimados hermanos, espero haberles servido de algo con esta
serie que estamos comenzando con esta breve instrucción que ya dimos. Y si ustedes desean comunicarse con nosotros, pues bien, somos el Ministerio de la Reforma Evangélica. Pueden llamarnos al número de celular 322-448-2093. Ustedes pueden coger también este video de este canal, que es el canal La Reforma Evangélica, Círculo Cristiano Bíblico. Pueden multiplicarlo para enviarlo a otros. Con mucho gusto esperamos de verdad serles de mucha bendición en toda esta temática que nosotros estamos desarrollando aquí con la ayuda de Dios. Muy bien, entonces nosotros les deseamos a todos ustedes las más ricas bendiciones del Señor. Muchas gracias, bendiciones. Repito, pueden llamarnos al número 322-448-2093. Muchas gracias y bendiciones del Señor.